Estamos de regreso a las 8:45 y es para mí un gran gusto hoy recibir en esta segunda parte al conocido abogado, economista y periodista, entre tantas cosas, Mario David García, para hablar de un tema que considero importantísimo, porque tiene que ver con la justicia en nuestro país. Al final es ese, podríamos decir, el principal motivo por el cual existe un gobierno. Y en nuestro país vemos que la justicia brilla por su ausencia, ya sea por nacionales o por internacionales. Y de eso vamos a hablar con Mario David. Esa confusión de roles que parece que hay entre el titular de la CICIG y la responsable del Ministerio Público. Así que yo sé que muchos de ustedes están esperando a Mario David para escucharlo y verlo en televisión. Así que, sin más preámbulo, Mario David, muy buenas noches, bienvenido. Qué gusto estar acompañándola esta noche, Marta Yolanda. El gusto es mío, Mario David, y sobre todo para hablar de este tema que pienso que a ambos no solo nos apasiona, sino que estamos involucrados de muchas maneras en él. Entonces, hoy cuando venía yo por la tarde en mi vehículo, escuché que usted en su conocido programa de radio compartió con la audiencia unas declaraciones que dio Francisco Dalanese en Argentina, y cómo mencionó que mostraba una evidencia más de esa confusión que existe entre lo que se supone que debe de hacer la CICIG en Guatemala, lo que está haciendo y cuáles son las responsabilidades de la actual fiscal. Entonces yo quisiera que usted compartiera con nuestros televidentes, Mario David, de qué se trató esta conferencia y cuál es esa confusión de roles que hay entre el titular de la CICIG y la fiscal general de Guatemala. Fíjese que más, Marta Yolanda, que una confusión de roles, lo que nosotros tenemos es una ausencia de un Estado constitucional. Y es penoso, por ejemplo, las declaraciones, son penosas las declaraciones de el señor Dalanés Ruiz, que hoy presentamos en Hablando Claro de Emisoras Unidas, porque de alguna manera denotan que ni siquiera el titular de CICIG, que supuestamente se reputa como un gran procesalista, conoce cuál es el papel que debe jugar un ministerio público. El Ministerio Público no tiene que informar sobre allanamientos, no tiene que exponer éxitos en capturas, sino tiene que circunscribirse a la acusación penal en tribunales de justicia. Eso podríamos decir que es anecdótico, porque no es lo más importante. Lo más importante es que el ámbito penal esté dominado casi por una red criminal, porque usted ve que se rascan la espalda unos a otros con pretensiones políticas o político-jurídicas que de alguna manera niegan la aspiración de certeza y seguridad jurídica del guatemalteco, que es un prerequisito para la certeza y seguridad contra la violencia. Nosotros hoy, por ejemplo, podemos ver en las últimas semanas que el candidato de ellos, de ese grupúsculo pero muy influyente, a la Procuraduría de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad para castrar al Consejo del Ministerio Público y darle poderes omnímodos a la fiscal general. No entienden que la Constitución es siempre límite al ejercicio del poder. No hay posibilidades que un funcionario público tenga ilimitados poderes. La concepción republicana es de pesos y contrapesos, no de poderes ilimitados. Y eso realmente es muy conmovedor cuando el señor Neri Rodenas Paredes se presenta incluso sin legitimación, porque no tiene legitimación para ese tipo de acción, a presentar una inconstitucionalidad a la conformación de un Consejo del Ministerio Público. Y lo más interesante es que la única parte a la que le dan audiencia en la Corte de Constitucionalidad es al Ministerio Público. ¿Y quién evacúa la audiencia? La señora fiscal Claudia Paz y Paz. Yo lamento muchísimo que la señora Claudia Paz y Paz continúe en su papel de insurgente,
porque ya no es insurgente. Ella tiene una responsabilidad que cumplir frente al pueblo de Guatemala y tiene la obsesión, el cassette trabado de la persecución contra los militares, y está dejando, por ejemplo, de perseguir a los delincuentes que tuvimos en el gobierno anterior, que usted conoce en casos concretos, como por ejemplo el del abogado Rodrigo Rosenberg, que la CICIG y el Ministerio Público se convirtieron en protectores de delincuentes en el ejercicio del poder público, no en perseguidores de los criminales, incluso enquistados en el gobierno. Y cómo el asesinato de Rodrigo Rosenberg le sirvió a Carlos Castrezana para negociar con quienes se encontraran en el ejercicio del poder, el que le entregaran a aquel que a él le interesaba, que es Alfonso Portillo. Y es interesante ese tema de las mafias dentro del sistema de justicia en el país, Mario David, porque hace un par de días yo entrevistaba a una persona que es perseguida por un ex fiscal general, y me contaba que pues en su búsqueda de protección a donde llegó es a la PDH, que por supuesto no le sirvió de nada tampoco, por supuesto, pero que al Ministerio Público o a otros lugares no se atreve ni a llegar, porque sabe que esta persona sigue teniendo muchísimo poder dentro del Ministerio Público y dentro del mismo sistema de jueces que los tiene comprados. Una red criminal. Entonces, son redes criminales, sí, absolutamente. porque no es la única, sino son muchas así las es, que hay. Marta Yolanda, y usted que está acostumbrada a llamar a las cosas por su nombre, no deja realmente de indignarse por estas cosas que son una cotidianidad en Guatemala. Yo le recomiendo para su programa al licenciado que tuve hoy, que es además un ex militante de la insurgencia por 20 años. Y es importante conversar con él porque conoce bien, y es bien interesante, yo diría, el paso que dio al comprender como insurgente que la única solución que hay es en el marco de la ley con un Estado de Derecho. A mí me conmovió porque tiene, por ejemplo, algo que ha sido poco publicitado por los medios de comunicación, una querella penal contra la fiscal general. Tiene una acción de antejuicio contra Claudia Paz y Paz también. Y se publica, pero se publica poco. Y esto es realmente interesante. Y creo que es interesante porque cuando usted aludía en la presentación a la ausencia de conocimiento de los roles, todavía no está definido en el diseño cuál es el papel que tiene el Ministerio Público. El Ministerio Público, insisto yo, no es para estar investigando ni haciendo capturas ni allanamientos. Es para preparar los juicios penales ante tribunales competentes, y de lo que sí nos debe informar, y en abundancia, es de resoluciones, sentencias condenatorias que logren los fiscales del Ministerio Público. Pero usted ve que incluso hay directrices internas de la fiscal Claudia Paz y Paz que, por ejemplo, inhiben del conocimiento de delitos patrimoniales. Y esto es una aberración. La libertad, la vida y la propiedad son esenciales columnas del Estado de Derecho, del derecho. Y ella por sí, ante sí, en un abuso de poder, prohíbe a sus fiscales, y están en comunicación interna con los fiscales del Ministerio Público, están menospreciados todos los delitos patrimoniales que hoy por hoy ya tiene 6 meses de no investigar el Ministerio Público. ¿Quién le pide cuentas a la señora? Pero forma parte de un exclusivo club en la que, con ramales internacionales, en la que unos se rascan la espalda a los otros, y pues todo parece ser como que estamos en pos de una Guatemala que busca el desarrollo del combate a la impunidad cuando se crea impunidad. Esa es la situación que vivimos. Y uno, de alguna manera, cuando está vinculado al derecho o a los medios de comunicación, tiene la responsabilidad
de formular este tipo de denuncias, de compartir con los guatemaltecos una situación que realmente es tanto más censurable cuanto inadmisible si uno quiere vivir en paz. Y usted ve cómo ellos están estimulando, por ejemplo, un nuevo enfrentamiento de lucha de clases, que es ver al pasado, cuando lo que tendríamos que estar es insistiendo en el presente, en la certeza y seguridad de los guatemaltecos en la lucha contra la violencia. Y en la eliminación de los obstáculos que hay para la creación de riqueza en nuestro país, por ejemplo, que lamentablemente con este gobierno han aumentado a partir de que aprueban el paquetazo fiscal. Sí. Vemos lo que está pasando en las aduanas, continúan con, lo comentábamos en el segmento anterior, con las mismas prácticas corruptas del gobierno anterior de comprar fraccionado, de utilizar los estados de excepción para también hacer repartición de bienes. Hoy mismo salió Leonel Lira del Encuentro por Guatemala mostrando cómo la reciente adjudicación de fertilizantes se hizo a precios superiores al precio de mercado. También tenemos que continúan con el uso de los fideicomisos. Entonces, realmente, ¿qué está pasando? Sí. Es importante hacer esta crítica y hacer este reconocimiento de la realidad para que también nos demos cuenta que tenemos que hacer un cambio diferente en nuestro país. Por supuesto, Marta Yolanda. No solo es cambio de personas. Por supuesto, pero en esto hay que ser bastante honrados y correctos en el sentido. Por ejemplo, yo detesto cuando escucho la expresión de que hay que darles el beneficio de la duda o de que hay una luna de miel. Nosotros, tristemente, en Guatemala tenemos ni siquiera el lujo, la necesidad, la obligación de creer que puede haber un cambio y promover el cambio. Primero, quitando la actitud contemplativa del Chapín, esa condescendencia malvada que nos ha permitido sufrir los abusos de quienes nos han gobernado. Yo sí creo, sigo creyendo en las determinaciones del actual gobierno, pero creo también que es difícil encontrar un equipo. Guatemala está muy corrupta, es difícil encontrar gente y hay equivocaciones, y yo le diría equivocaciones de buena fe que provocan a la larga efectos que no son admisibles, como que si fueran de mala fe, es decir, no hay distinción. Pero el problema es que es un camote, para decirlo en términos coloquiales, demasiado grande. No es fácil empezar por dónde. Yo sí, en el área de la censura, creería que antes de emitir una actualización tributaria, habría que haber declarado, por ejemplo, un estado general de austeridad del gobierno. Y creo que esta actualización tributaria es tanto más penosa cuanto censurable e indeseable, porque sigue castigando a la clase media. Parece que el odio de unos, de otros y de otros es la clase media, que además es la reserva moral de la población, de la nación. Esto es importante decirlo, porque yo sí creo que en la medida en que estén bien dispuestos para que Guatemala salga adelante, las autoridades de gobierno actual tendrán que hacer muchas mejoras en su mismo rumbo. Vio usted que han empezado a cometer no solo este paquetazo fiscal, que es absurdo, pero también es absurdo por cómo lo han concebido, por Dios, porque son los mismos tecnócratas los que diseñan. Y esto de la academia es muy interesante porque permite hablar con actores que están incluso preparándose para un nivel más alto y buscando excelencia académica, muchos de ellos. Entonces, por ejemplo, platicando, les decía yo, bueno, ¿y quién diseñó? Los mismos a los que les dejan la responsabilidad de sacar las castañas del fuego no saben quién diseñó, por ejemplo, toda esta actualización tributaria. Pero por ejemplo, este punto, María David, que nos hemos salido un poco del tema, pero estoy segura que les va a llamar la atención también a nuestros televidentes. Era cuestión de sentido común. No, era obvio que lo último que Guatemala, los guatemaltecos, los creadores de riqueza en nuestro país necesitamos en este momento eran más impuestos. El mismo Partido Patriota, cuando eran la oposición, denunciaron
los altos porcentajes de corrupción que había. Entonces, pero en esto distingamos, Matalla Yolanda, antes porque de ponerse a subir impuestos, debieron haber buscado dónde estaba la corrupción yo casi del le gobierno. llamaría a la reflexión, ya no solo de creadores de riqueza, porque aquí los creadores de riqueza hay una serie de corruptos que ya no aguantamos con ellos. Es que esos no son creadores de riqueza. No, son de más... No. Esos son saqueadores, apropiadores de la riqueza de otros. Pero son un montón. Y además están en las incluso instituciones del sector privado. Esos son los mercantilistas. Yo pienso que hay, pero si hay un montón. Pienso que hay que, por eso, pero pienso que hay que diferenciar entre los mercantilistas y los empresarios, porque en Guatemala ¿dónde está el factor de referencia para poder distinguirlos? Y yo le diría... El privilegio. Todos aquellos que están haciendo riqueza a partir de privilegios, a partir de negociaciones con el gobierno, que todas van por medio de corrupción, esos no son creadores de riqueza. Pero fíjese que una vez, en una ocasión, tuve la oportunidad de dar una conferencia en el Auditorio Magno de la Universidad Nacional de Rosario, allá en República Argentina. Y habían unos 800 maestrandos y doctorandos de América Latina. Y de repente yo me oí, porque tenía una acústica tremenda, afirmar, y sentí hasta un escalofrío cuando me escuché a mí mismo decir que en la América Latina uno podría lanzar o postular la hipótesis de que no hay riqueza importante que no haya nacido con privilegios de los gobiernos. Y me quedé pensando, y es difícil encontrar en América Latina, si usted mira al señor Slim o mira cualquiera, incluso de los locales, no hay nadie que no nazca a la estelaridad financiera, si no es por la ayuda o por los privilegios que se obtienen de los gobiernos. Por eso es que hay tanto interés desde hace muchísimos años en dotar de recursos económicos a los candidatos. Y eso es una situación deplorable, porque el país ha perdido incluso competitividad. De las 25 empresas más grandes de Guatemala hoy, ¿cuántas son de guatemaltecos? 3, 4. Estamos condenados a las pymes, y a las pymes son a las que se sacrifican con este tipo de actualizaciones tributarias, y a la clase media trabajadora. Es insaciable el deseo de una SAT. Yo espero que con el cambio, con quien llegó el nuevo superintendente, que es totalmente fuera de esa estirpe de tecnócratas que hacen huevo revuelto con huevo revuelto de la misma clase, cambie algo. Pero si usted va, por ejemplo, y tiene la tristeza de tener que caer como tantos guatemaltecos en esas colas, ahí en Prima, y además la prepotencia con la que tratan al contribuyente cuando es el patrón, no es el esclavo que tiene que trabajar para alimentar a un montón de parásitos. Estas cosas al guatemalteco a veces le parecen exageradas, porque somos una población bastante contemplativa, indolente, miedosa. Y tenemos que vivir la ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía, la convicción de nuestros derechos, la convicción en la libertad, en la vida, en la propiedad, que son valores de humanidad y de civilización. Me va a tener que aceptar una próxima invitación, Mario David, porque hay varios temas. Por ejemplo, yo sí creo que en Latinoamérica, obviamente hay gente que ha hecho fortunas solo a partir de privilegios, como es el caso de Carlos Slim, que usted mencionó, y podríamos mencionar otros, pero también hay gente que ha hecho riqueza a partir de fajarse, trabajando, invirtiendo, a pesar de los sistemas. Entonces, de nuevo, sin caer en la falacia en lugar de caer en la falacia de la generalización, porque creo que eso es un tremendo error. Sí, también la falacia de la no cita. Hay una falacia, mejor si mencionamos nombres. Yo le mencioné un nombre, algo prominente, y por no tocar callos que ya bastante caras le hacen a uno cuando nos encontramos en algún lugar público de otros de los locales. Pero si me da dos, y me lo dice públicamente ante sus cámaras de televisión, dos empresarios que se hayan fajado y que tengan un capital importante, y va a ver el trabajo que va a tener. Con muchísimo gusto lo hago, porque yo estoy segura que en Guatemala que sea eso un compromiso de esos que tal vez no figuran en los medios y que tristemente están teniendo que jugar dentro de estas leyes corruptas
que hay en Guatemala. Bueno, ese es otro problema, porque hasta el que no es corrupto lo hacen corrupto por esas circunstancias. Lamentablemente es el cierto. sistema. Y pues bueno, amigos, lamentablemente se nos fue el tiempo, pero hemos disfrutado conversando con el conocido periodista, abogado y economista, Mario David García. Mario David, le doy las gracias de nuevo que haya No, estado al contrario, usted sabe que en sus convocatorias es inevitable aceptarlas. Muchísimas gracias, Mario David. Vamos a la pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros.